bienvenidos a nuestro podcast La Brújula Nutricional, un espacio donde ordenamos tus confusiones alimentarias y reconectamos con una vida más saludable. Hola, soy Gilda, nutricionista, y hoy vamos a soltar la culpa. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de estos villanos alimenticios sobre los carbohidratos, el azúcar y las grasas. Oye, Gui, pero ¿serán realmente malos estos villanos? Bueno, spoiler. No necesitamos eliminarlos de nuestra dieta, sino hay que saber cómo usarlos a nuestro favor. Oye, ojo, estamos hablando de los villanos carbohidratos, grasas y azúcares, que los vamos a ir a diferenciar. Muy bien, vamos con decimos así, entre comillas. Vamos con este podcast y siempre partimos con el mito de la semana. Nos encanta derribar mitos. El mito de esta semana es, para bajar de peso, ¿hay que eliminar el pan, el azúcar y las grasas? ¿Qué opinas, Dani? Falso, completamente. Primero, hay que eliminar todo lo que es rigidez y segundo, todo lo que sea ultraprocesado. Yo creo que ahí está la clave. De hecho, lo que salía en el mito ahí, el pan lo podemos incluir a nuestro desayuno. Podemos incluir el azúcar en una torta, en parte de alguna celebración, algo rico. Y las grasas también pueden ser parte de nuestro día. Ejemplo, acompañando este pan, ejemplo, la palta. O también la podemos incorporar en alguna ensalada. Siempre importante la palabra equilibrio. Buscar el equilibrio dentro de estos nutrientes y no la eliminación completa. Me acabo de acordar antes de partir de otro bloque. ¿Te acordáis de ese meme de la Kine? Que se viralizó mucho. Ay, sí. Y que satanizaba el pan, pero hablaba del pan también integral, pan blanco. Muchas colegas, qué bueno que muchas colegas se empoderaron y empezaron a rebatir y desmitificar el final. Exacto, o sea, salimos a la barbaridad y cosas. Tiempo después eso, pero lo vi porque sigo un doc que es nutriólogo y él puso el video y hizo sus comentarios después, y ahí lo vi, y ahí me enteré que había alguien que estaba hablando como de categorizando los alimentos que son muy malos, que finalmente nos van a hacer un daño tremendo. Y no la forma de explicarlo, o sea, de mencionarlo, gritaba y te habla fuerte, te hablan con un tono así como, entiende, así lo que el reto. Sí, ya, o sea, ahí va un poco. Yo creo, llama la atención como gancho, sí. Claramente si le empezamos a gritar aquí, probablemente les llame mucho la atención. Y se fue viral, y menos mal que todo el gremio de nutricionistas empezó a compartir, empezaron a hacer como los videos y tratando de llevar un poco a la educación, que este podcast también tiene esa finalidad de buscarlos en relación a las conductas alimentarias y tener una vida un poco más saludable. Así que vamos con el bloque número 1. ¿Dónde tienen estos miedos de los nutrientes? Porque no es después de la pandemia, esto viene de mucho antes. Yo creo que es como dijimos en el capítulo anterior, este bombardeo de información que estamos recibiendo constantemente en redes sociales, Instagram, TikTok, las noticias y los titulares. Y ahí te damos cuenta que también tiene que ver un poco como la comprensión lectora de las personas. Se quedan a veces con el titular grande, pero no leemos ni la bajada de la noticia, ni luego todo el texto. Y nos damos cuenta finalmente qué es lo que vende. Tal cual. Bueno, ahí nace completamente la culpa. Esto viene de décadas y como lo hablábamos, ¿te acuerdas de la reunión de pauta en relación a que antes eran las grasas, después partieron los carbohidratos, después el azúcar, ahora está así como... ¿Te acuerdas cuando sale el huevo? El huevo era un pésimo alimento, pero cada cierto tiempo sacan el huevo a la pero ven, como si va el tema y después vuelven a tocarlo y se masifica, después ya dejemos la grasa de lado, vamos con los carbohidratos, no los puedes comer, el azúcar te da cáncer, y así empiezan como ya a meter miedo, de hacerlo de una manera un poco agresiva también en darle información. Y con no toda la evidencia científica, pues sí, ese es el tema. Tiene mucho que ver quizás con estas dietas de moda, estas dietas que van surgiendo en el último tiempo, o mucho de lo que tú dices, sin evidencia científica, lo que a mí me resultó. Si a mí me resulta, no quiere decir que eso le vaya a resultar a todas las personas. Eso es súper importante. Tal cual. Así que, bueno, tratamos de este podcast, no vamos a echarle la culpa ni a la palta, ni al aceite de oliva, ni a la fruta, ni al pan. Vamos a tratar de empezar a hablar por cada de estos nutrientes que son estos villanos y tratar de cambiar esta narrativa o este guión en la educación de nutrición. Sí, finalmente, como sacando este mito, lo que tenemos que saber que el problema no es este nutriente solo, este alimento solo, sino que tiene que ver con el equilibrio, nuestro contexto, la cantidad que vamos a comer, el volumen que vamos a comer finalmente y la frecuencia. Eso es lo importante. Ya, partamos entonces con el bloque 2, con el azúcar maldita o malentendida. Vamos a partir primero con la reina de la culpa. Ya, esta es la reina de la culpa, que es el azúcar. Ya, yo creo que del azúcar hay que entender que el azúcar. Sí, el azúcar finalmente
es una fuente de energía rápida. Y yo creo que ahí hay un tema de confusión también. ¿Es tan mal el azúcar? No, no es tan mala. Como dijimos hace un ratito, siempre dependen los contextos de cada persona. Pero también esta confusión que existe con los ultraprocesados. ¿Ya? Si yo un día en la mañana me levanto y me tomo un tecito o un café y le pongo una cucharadita de azúcar, lo vemos a veces como algo muy terrible, pero omitimos, por ejemplo, en los paquetes de galletas, los pasteles, ya cereales de desayuno que a veces van a un grupo objetivo que son los niños y finalmente tienen un nivel de azúcar o un nivel de ingredientes que puede ser un poquito más tóxico. Y también este azúcar más industrializada, el jarabe de fructosa, el jarabe de maíz de alta fructosa, todo este tipo de cosas finalmente que a veces los confundimos un poquito más con la azúcar refinada. Y como decimos siempre, depende de cada persona y de cada caso si es que la puede utilizar y en qué cantidad. Claro, ahora que dijiste lo del café, me acordé que no le echo azúcar, pero claro, si le echáis una cucharadita de té, convengamos que una cucharadita de té son 5 gramos de azúcar, 20 calorías. O sea, que no te va a matar 20 calorías. Claro. El tema siempre ha sido la cantidad. Ese es el gran problema. Es como cuando la gente dice, no voy a usar azúcar, pero uso endulzante. Le digo, ¿cuántas gotitas le pones a tu...? Yo no le pongo nada. 20 mil. Le ponen 30 gotitas. Y pasa mucho. A mí me pasaba cuando yo estudié Nutri, yo usaba azúcar. En mi casa todos usaban endulzante. Después me pasé el endulzante y yo ahora no uso absolutamente nada porque me acostumbré ni al té ni al café. E incluso de repente a veces quiero sentir como un dulce, le echo 2 gotas, que es casi nada. Okay. De hecho, he tenido que botar endulzante porque lo dejo para las visitas. Pero pasa mucho eso, como que ay, este alimento es malo y es como terrorífico y no lo puedo comer o le doy este carácter y finalmente a veces me restringo de otras cosas que podrían ser más ricas, las podría disfrutar un poco más, como hablamos del equilibrio, y me paso a las cosas que son más sanas que no necesariamente son más sanas. Sí, bueno, hablando que son cosas más sanas, tenemos carbohidratos que son saludables. Sí. Hay carbohidratos que son saludables, lo podemos encontrar en la fruta, ¿cierto? Pues la fructosa, en los lácteos también. O sea, si uno dijera, no voy a comer 0, azúcar, sería una mentira porque en el fondo podemos encontrar algunos lácteos, algunas frutas, sí. En algunas cosas naturales, podemos encontrar este tipo de carbohidratos, que tenemos los carbohidratos complejos y también los carbohidratos simples. La clave es un poquito entenderlo y cómo van a ayudarnos en ciertas funciones que nosotros tengamos por X motivos, no sé, un deportista, una persona que está pasando una patología, claro, o sea de moda personalmente. No hacer lo mismo en un deportista que una persona, por ejemplo, diabética. El carbohidrato simple es porque se absorbe mucho más rápido, la digestión es más rápida, el complejo se demora un poquito más, tenemos ahí también el aporte de la fibra. Y que es importante en estos casos también diferenciar, como tú decías, tenemos la fruta, los lácteos, la fructosa, que es el azúcar de la fruta, no confundirla con el jarabe de alta fructosa, claro, que es industrializado, la lactosa, que es el carbohidrato finalmente de los lácteos. Claro, hay gente que tiene intolerancia a la lactosa, pero hay gente que consume productos sin lactosa porque cree que es intolerante, entonces ahí tener un poquito más un equilibrio. Un equilibrio. Alerta de spoiler igual, era un mito de hace muchos años de si consumía azúcar me daba diabetes. Sí. O sea, el azúcar por sí solo, chiquillos, no da diabetes. O sea, hay muchos factores que hay que evaluar, pero azúcar por sí solo y en cantidades que son moderadas en algunos casos, podría ser no tan nocivo en el fondo de alimentarnos. Sí, casos puntuales, o sea, que tengo que poner eso puntual porque voy a decir, oye, los pacientes diabéticos, ¿cómo? Porque le va a subir la glicemia. Claro, hay situaciones especiales que nos tenemos que enfocar, por eso que las consultas y las asesorías nutricionales son tan personalizadas. ¿Ya? Así es como dice la Dani. El azúcar no me va a producir diabetes por sí sola, sino tiene que ver un conjunto de hábitos con lo que estamos consumiendo, si estamos realizando actividad física o no, cómo estamos durmiendo y también el tema de la salud mental. Todo finalmente influye si yo voy a desarrollar una patología o no. O no. Entonces como que ya estamos empezando un poquito a hablar de esta diferencia allí, ¿cierto? La gente a veces como confunde el tema de este azúcar con un carbohidrato complejo que puede ser unas legumbres, por ejemplo, el arroz, fideo, y en este concepto de villano, de que todo es malo, es que no puedo comer pasta, no puedo comer arroz, no puedo comer papa, el pan, o sea, son frases que lo vimos escuchando mucho tiempo, yo creo que antes de nosotros ser nutricionistas, en relación a que tengo que eliminar todo para poder bajar de peso. Y la gente se da cuenta que eliminando todo, no bajas
100% de peso. No, y de hecho te genera más ansiedad y más ganas de comer. A mí me pasa mucho con el pan. No voy a comer pan. Y yo le digo, veamos qué tipo de pan estás comiendo primero, porque ahí desde ahí viene la restricción. Porque no voy a comparar, por ejemplo, un pan artesanal integral de masa madre con un pan amasado. ¿Ya? Y las cantidades, recordar que eso es súper importante. Yo a los pacientes en la consulta igual les muestro lo que equivale a una marraqueta, pan de mole integral. Me dicen, yo pensé que las galletitas de soda eran mejor que comerme un pan, pero claro, se comen este pancito con mermelada sin azúcar porque creen que les va a dar un mejor resultado y se terminan comiendo un paquete completo y que finalmente si hubieran comido menos cantidad de pan habrían quedado quizás más saciadas y se cambiaron a las galletitas porque creyeron que era un poco más sano. La otra siempre pregunta en las consultas es que no tenga que dejar de comer el pan blanco, solo pan integral. Como también se van como al extremo, no quiere decir que el pan integral no sea malo, o sea, tiene fibra, tiene algunos beneficios, pero a todos les recuerdo que si comen ese pan de fibra o comen más fibra, tienen que tomar agua. Sí. Porque si no toman agua es como un corcho esa cuestión, o sea, como que no cumple la función de arrastrar, de formar el gel, de mejorar la digestión, o sea, claro está, pero no cumple realmente como lo que nosotros decimos, esa función que nos da la fibra si no toman agua. Esto me da risa lo que tú dices, yo le digo a los pacientes, pensemos que las heces son un barquito y van en un río. ¿Qué pasa si sacamos todo el agua de este río? ¿Qué pasa con el barquito? Se queda ahí, se está pegado. Lo mismo va a pasar con tus heces, porque es la forma de explicarle, me dicen, voy a empezar a tomar agua. Sí, por eso digo, porque el otro, no, voy a dejar el arroz, pero puedo comer el arroz integral o puedo comer los fideos integrales. Claro. Sí, es verdad, es más costoso también el costo-beneficio, pero si no te gusta, porque hay mucha gente que me dice, es que no me gusta lo integral. No comas integral. Yo recomiendo el basmati, que me gusta, hay gente de que no le agrada porque es un poquito más aromático, pero tiene un índice glicémico bajo. Sí. Entonces, que es cuánto me le da el azúcar en sangre cuando lo voy a consumir. Y sabes que me anda súper bien, sobre todo con pacientes diabéticos tipo 1 que andan con su monitor y me dicen, ay, no se me le da la glicemia. No. Entonces yo le digo, dale, úsalo. Y finalmente hay alternativas. No me voy a comer una fuente de arroz, me voy a comer una porción de arroz. Claro, ese es el punto en relación a de las cosas como integrales o buscar alimentos de bajo índice glicémico, porque ya independiente, no puedo comer esto porque es alto en índice glicémico, pero puedes comer, pero la cantidad va a ser muy chiquitita. Claro. Finalmente sacáis, calculáis la carga glicémica y no es tanto. No. Entonces hay que un poco educar y no toda la gente lo sabe de esa manera, pero no obligarse a comer algo que no les guste. Yo de verdad que eso soy anti por obligación comer algo que no te guste, no porque no estoy generando un hábito que sea como agradable durante el día. Tampoco lo va a incorporar a su vida a día y lo más importante, ser flexible. Cambiamos el spot de nuestro podcast. Estamos acá en el Hotel Oceanic con la Dani. Con una maravillosa vista al mar y un lugar tranquilo para poder descansar. Si no conoces la costa de la quinta región, Viña del Mar, quedan cordialmente invitados a este gran hotel a disfrutar de una hermosa vista y un lugar tranquilo para poder descansar. Otra cosa, Gigi, que te quería comentar, que también pasa mucho con algunas confusiones que tienen los pacientes. Los pacientes oncológicos, cuando tienen que ver si el cáncer está ramificado o no, tienen que hacerse este examen que es el PET, que es una tomografía por emisión de positrón. Pero le dan como un contraste que tiene esta glucosa, porque en el fondo la glucosa es la que va a marcar dónde están las células cancerígenas, en el fondo. Yeah. Pero lo asocian como que el azúcar forma el cáncer. ¿sabes? Perfecto. Y no es así, porque en el fondo la glucosa no es como que, no sé, pues prenda el cáncer o aumente el cáncer. Finalmente, claro, un exceso de azúcar crónico puede generar diabetes, obesidad, inflamación, o sea, lo tenemos claro y que son factores del cáncer. Pero la glucosa de por sí no es el que te genere el cáncer. Entonces, claro, no, el azúcar no, los lácteos generan cáncer y no. Entonces se ponen como a meter miedo, porque sabemos que lamentablemente una patología del cáncer está ya llegando a la número 1 en Chile, más que las cardiovasculares, andan como ahí compitiendo. Y ese susto que les genera, empiezan a restringir, a alimentarse mal, a alimentarse poco, y finalmente vienen todas estas deficiencias que alteran obviamente los exámenes, los órganos también no van funcionando bien. De hecho, si lo llamamos como al opuesto, es como cuando la gente dice, o la publicidad dice, previene el cáncer, previene tal patología, y yo siempre digo a los pacientes, ojo, disminuye el riesgo de padecer, que no es lo mismo que prevenir.
Ya es como cuando alguna vez te salía, no sé, que ciertos berries prevenían. Entonces le digo, no es que no te vaya a pasar. Lo que pasa es que disminuye el riesgo de padecerlo. ¿Por qué? Porque vas a tener otras sustancias dentro de tu cuerpo que te van a proteger. Claro, Pero hay eso no quiere decir que antioxidantes. no se vaya a gatillar. Entonces, lo que hablábamos al comienzo, el tema de cómo informamos también, que es súper Sí, importante. yo creo que es la forma correcta de tratar de informar de una forma calmada, tranquila, sin generar como pánico, porque la gente hoy en día se asusta por todo. Sí, ¿Sabes? es como cuando a la gente le duele algo. A mí me ha pasado con hartos pacientes, tengo reflujo, tengo acidez. Y yo digo, sospecha Helicobacter pylori, esta bacteria, te hacen la endoscopía, aparece el test de la ureasa positivo. Digo, Y yo les digo, ¿viste que no era cáncer? Porque es que yo leí en internet que tenía cáncer. Me bueno, ha uno pasado se en varias empieza a asustar. oportunidades. Lo que sí encuentro que está bien hacerse cargo rápido. O Sí. sea, si tienes algún dolor, un malestar, no automedicarte, no buscar Google, ChatGPT, lo que sea, no, buscar un profesional, ver qué cosa, hacerse los exámenes. Si los exámenes arrojan algo, bueno, se trabajará y se buscará la mejor estrategia para solucionarlo. Esa es la forma, ¿ya? Así que, bueno, la clave, volvemos a repetir, palabra equilibrio, Sí. en relación con la reina de la culpa número 1, que es el azúcar. Vamos con nuestro bloque 3, que son las grasas. ¿Engordan o protegen? Porque tenemos distintos tipos de grasa allí. Sí, así es. Yo creo que la gente de repente asocia las grasas que estamos consumiendo con el tejido adiposo. Y yo creo que por ahí quizás va un poquito que la gente le tiene tanto temor a las grasas, y las grasas son buenas. Sí, podemos subdividirlas. Tenemos las grasas saturadas, las monoinsaturadas, las poliinsaturadas. Si yo como palta, aceituna, aceite de oliva, son grasas de muy buena calidad, tienen muchos beneficios. Nuestras membranas de las células están compuestas de grasa, nos ayudan a la absorción de algunas vitaminas que son liposolubles, como la vitamina A, la vitamina E, la K, la D. Entonces, no es que sean tan malas. El tema es que, claro, ¿qué pasa si yo caliento un aceite y lo someto a alta temperatura? Las frituras, los productos de bollería, que hablábamos un poquito más quizás de los ultraprocesados. Oh. Entonces, esta mezcla quizás es la que nos puede hacer más mal, y obviamente siempre los contextos. Bueno, sí, los contextos. Ahí tú ya algo mencionabas, qué grasas sí, qué grasas no. La verdad que qué grasas sí tenemos mucho. Están los frutos secos, está la palta. O sea, hay varias formas de poder alimentarnos, el pescadito, el omega 3. Muchas formas de tener unas grasas ricas que son favorables, que también son antiinflamatorias, pero versus las otras, que en el fondo están en mayor cantidad en más alimentos. Tú decías, los ultraprocesados, las cosas que de pastelería, las frituras sí o sí. Ahora que me acordé de los aceites, a veces es que no, necesito este aceite para freír. O sea, si lo fríes ya caliente, ya igual se va a saturar Cambiaste igual, temperatura. independiente si es de oliva, de maravilla, del aceite que sea, va a quedar obviamente alterado y teniendo una muy mala calidad de la grasa. Y yo creo que por eso yo tan conocido las air fryer. Ah, sí. Porque, claro, había gente que quizás le gusta mucho sentir este tema de las frituras. Como a mí me pasa de repente con mi familia, dicen, ya comemos pescado. Y yo hago pescado a la plancha o al horno. Dicen que queda Y a la mayoría le gusta también al frito, pues sí. Estamos en Chile y la mayoría de las personas van a comer pescado frito, entonces ayudemos con la air fryer. Generalmente no necesitas ni ponerle ni aceite a los productos. ¿Ya? Que eso es súper queda importante. rico, dicen que queda muy rico. Yo no lo he probado. Ya, sí. Sí, está muy rico. Así que es una buena alternativa, y siempre recordar que nada es tan bueno, nada es tan malo, siempre va a depender de la cantidad y la frecuencia con lo que lo vayamos a consumir. Otra cosa importante en relación, saber la calidad, siempre van a tener que ver el etiquetado nutricional. O sea, el etiquetado nutricional, podríamos hacer una clase de etiquetado nutricional, pero como para abreviarlo, resumirlo, como ya dijiste, ¿cierto? Las grasas tenemos las 3 categorías. Por lo general siempre la grasa dice grasa total, después dice saturada, mono y poli. Sí. Aparece el colesterol también. Y analizarlo, porque el marketing siempre te dice algo light. Ya, este producto es light. Pero light en qué? ¿Bajo en azúcar o bajo en grasa? Y por lo general es muy raro ver un producto que las dos cosas la tengan baja. Así Por lo es. general es baja en azúcar, te le ponen más grasa para que quede más rico. O baja en la grasa y le ponen más azúcar para que quede más Y eso rico. tiene mucho que ver con la industria, con lo que dices tú. De hecho, cuando recién salieron los productos light al mercado, iban orientados un poco más al tema del azúcar, a controlar el abuso del azúcar, pero después se empezó a usar tanto para las cosas que fueran semi-descremadas o descremadas, cuando hablamos de un lácteo y le bajamos un poco la cantidad de grasa. Pero lo que dices tú, si le saco el azúcar, le saco la grasa, no queda tan rico a nivel de la No, boca, po. como voy a comprar de verdad este producto, y es ahí donde podemos comer quizás un producto no tan rico al paladar,
O podemos comer un producto quizás sí sea más rico al paladar, pero con un nivel de ingredientes, de aditivos, para que esto sea más apetitoso, que en realidad es como, de verdad me quiero comer este ultraprocesado o no. Sí, casi siempre va a ser lo mejor buscar cosas naturales. Así es. Bien, vamos con el bloque 4 en relación a los carbohidratos. ¿Son los culpables de todo? ¿Tienen la culpa de todos los problemas de nuestra vida? Los famosos carbohidratos. Famosos villanos. Yo creo que la gente piensa que sí, ¿ya? Pero no. Quizá, pero no. Pero sí, pero no. En algunos casos, claro, o sea, si me como 3.000 calorías en puro carbohidrato, probablemente en una persona diabética le dé Yo creo que un poco ahí, Dani, por la confusión. La gente de repente asume como los carbohidratos, lo mezcla con estos ultraprocesados. Entonces, por ejemplo, no sé, o cuando tienen miedo como al gluten, no, es que el gluten me hace muy mal. Y no es que le haga tan mal, lo que pasa es que los alimentos que estaba consumiendo eran alimentos que le iban a inflamar mucho, no sé, cereales del desayuno, galletas de varias marcas con crema bañadas en chocolate. Entonces, ahí está la confusión. Tenemos carbohidratos saludables, tenemos las legumbres, las frutas, las verduras, la quinoa, ya nos aporta carbohidratos y es un muy buen cereal. De hecho, cuando van a las consultas siempre les da miedo cuando uno lo empieza a planificar, viste que uno calcula requerimientos nutricionales, se distribuye por macronutrientes, dependiendo de los objetivos nutricionales, la cantidad más o menos de cuánto porcentaje uno puede dar de carbohidratos, y se empiezan a dar cuenta de que ¿y tengo que comer eso? ¿Y es obligación comer eso? Como que siempre es la pregunta, ¿es obligación comer carbohidratos? Yo creo que por ahí va un poco el miedo, como que lo que hablábamos hace un rato, el tema de lo que te dice la gente, te dicen las redes sociales o lo que nos han hecho creer, el miedo a engordar. Sí, pues claramente asocian el pan con engordar y que el exceso calórico, o sea, ya lo dijimos, es la suma, el exceso calórico, las grasas, los ultraprocesados, elegir un carbohidrato de mala calidad o abusar en cantidad excesiva de carbohidratos simple, eso va a llevar que uno pueda subir grasa, más si no hago ejercicio. Si el tema es que la población chilena, más del 80% es sedentaria. Así es. Ha cambiado un poquito, yo creo que poco a poco la gente se está empezando a mover un poco más, pero aún así un porcentaje muy alto, o sea, los requerimientos nutricionales son súper bajos si no hacía ejercicio. Claro, y ejercicio tenéis que comer más, obvio. Claro, y ahí sumamos lo que estamos comiendo, si hay nivel de movimiento, ¿no? Porque de hecho, tú que ves más deportista, tú sabes que la importancia del carbohidrato en una persona que entrena. De hecho, los pacientes, bueno, hay distintas categorías de deporte también y de nutrición deportiva, pero en el caso de cuando quieren mejorar musculatura, le dan siempre a la proteína fuerte. O sea, sí, es verdad, es importante la proteína, no estamos diciendo que no es importante, pero como que los carbohidratos no lo consideran y es nuestra principal fuente de energía. O sea, el carbohidrato tiene que ser. Entonces, para mejorar o aumentar volumen en cuanto a mejorar masa muscular, tengo que hacer esta mezcla perfecta, que es el carbohidrato y que es la proteína. Y cuando se dan cuenta, hoy estoy agregando más, o estoy comiendo más carbohidratos, estoy subiendo músculo, ahí se dan cuenta que efectivamente era muy, muy, muy necesario. Recuerden que también, como el carbohidrato es una energía que nos da inmediato, la recuperación muscular, el crecimiento muscular, saca la energía del carbohidrato que uno consume y no de la proteína, porque finalmente, ¿para qué estáis comiendo proteína si no comes la cantidad de carbohidrato que necesitas? Voy a al final ocupar esa energía de recuperación muscular solo la proteína y no me va a hacer la función de mejorarla, que es lo que estamos buscando. Así que ojo ahí con el tema de los carbohidratos. Yo creo que igual, como hablábamos recién siempre del depende, vamos a poner un caso de donde la gente sí quizás tiene que restringir algún tipo de carbohidrato. Siempre están esos casos. Que lo podemos ver, por ejemplo, en la dieta que se conoce como FODMAP, que se recomienda mucho a las personas que le hicieron un diagnóstico de SIBO, que es un sobrecrecimiento bacteriano, explicado de manera súper simple. Las bacterias que están en el colon pasaron al intestino delgado, o personas con síndrome de intestino irritable. ¿Y qué es esta dieta FODMAP? Finalmente es como un acrónimo. Cada letra significa algo, que hablamos de la forma de los carbohidratos. Donde tenemos, por ejemplo, los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles o alcoholes de azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Estos algunos alimentos que los podemos considerar muy sanos, como por ejemplo la manzana, claro, tiene fructooligosacáridos. ¿Qué pasa? Llegan intactos a nuestro colon, por lo tanto, esto aumenta, hace una capacidad osmótica, la gente se inflama, se siente hinchada, se llena de gases, puede incluso tener náuseas. Y ahí tenemos que restringir estos carbohidratos que van a ser un poquito más fermentables, como por ejemplo la cebolla, el ajo, la manzana, el melón, ciruela, pero es por un corto periodo de tiempo. Eso quiere decir que es por un tiempo corto. Y luego vamos agregándolos de a poquito, lo mismo que la lactosa,
¿ya? Y la gente ve cambios. Y claro, obviamente eso se hace con un tratamiento con antibióticos también en la mayoría de los casos, usamos probióticos, pero es para disminuir la sintomatología y este cuadro, porque es un cuadro, se da en un momento. Y luego empezamos a reincorporar alimentos. Me ha pasado con algunos pacientes que pueden incorporar gran cantidad de los alimentos, pero también hay casos, por ejemplo, que me dicen dosis respuesta, y por eso hablábamos de las cantidades. Tengo pacientes que me dicen, ¿sabes qué? El melón definitivamente me hace pésimo, no lo puedo incorporar, pero me como, y en el caso de la guinda puedo comer 5. Me como una sexta o séptima. Sí. Así que ahí tenemos todo ejemplo, los deportistas que necesitamos los carbohidratos y a veces la gente con SIBO o con síndrome de intestino irritable que hay que disminuirlos un poquito, pero por un tiempo. Es importante, en el fondo, entender qué es lo que necesita realmente tu cuerpo. Cada situación, cada cambio en la vida, cada patología, cada intento de hacer un deporte o algo, va a tener una pequeña modificación en cuanto a nuestra alimentación. Así que siempre es importante asesorarse por un profesional nutricionista. Así es, Dani. Vamos con nuestra pregunta del público. ¿Ya? ¿Te parece? Del capítulo 6. Porque sabemos que muchas personas nos escriben por mensajes privados, bueno, tanto a la G, por Nutriendo tu Camino, o a mí con Nueva Nutrición. Y voy a leer la pregunta porque aquí la tenía como escrito. Dice: hola chicas de la Brújula Nutricional, siempre escucho que para ganar masa muscular hay que comer mucha proteína y casi nada de carbohidratos. ¿Es verdad que los carbohidratos engordan y no ayudan al músculo? Bueno, ya lo habíamos hablado. Ya lo dijiste tú cuando hablaste de la importancia de comer carbohidratos. Sí, porque va a ser nuestra gasolina, es la energía que necesitamos. Pensémoslo, aunque uno de repente diga, ya, yo no veo deportista, pero ¿qué hace la gente que corre, los runners? Sí, Comen las pastas antes de, y tenemos pasta, entonces como, ay, no voy a comer pastas. Sí, son importantes, pero ¿por qué? Porque nos va a dar esta energía que necesitamos. De hecho, usan estos geles para las carreras, una cierta cantidad de kilómetros ya uno debería consumir estos carbohidratos que son de rápida absorción, porque es lo que nos da la energía rápida. O sea, sin carbohidratos el cuerpo no puede usar la proteína como energía. La idea es no ocupar la proteína como energía, sino ocuparla del carbohidrato, y ahí es donde viene el equilibrio, y ahí está el profesional nutricionista que va cuadrando los requerimientos nutricionales, estatura, peso, edad, entrenamiento y una infinidad de cosas para poder calcular cuánto carbohidrato necesitas. Finalmente es comer equilibrado, saber elegir los tipos de carbohidratos, legumbres, carbohidratos más complejos, y si es que me son de mi agrado o no, sino cuidar las cantidades de los otros que voy a comer. Si voy a ir a un cumpleaños y me ofrecen torta, no voy a decir no me la voy a comer porque no puedo comer. No, darnos estos permisos de relevantes. Si yo mantengo un equilibrio durante la semana, no es tan terrible, no voy a subir de peso por comerme un trocito de torta. Así que a la pregunta que nos hizo Javiera, es importante tener los carbohidratos como aliados, no verlos como los villanos del cuento, porque es nuestra energía, nuestro combustible para poder tener una vida de estilo de vida más saludable. Bueno, y como les decimos siempre, cualquier duda, consulta que tengan, nos pueden escribir al Instagram de la Brújula Nutricional. A veces, como dijo la Dani, nos escriben a nuestros propios Instagram, y también vamos a dejar cajita de preguntas, porque todas las preguntas que ustedes nos hacen o se las respondemos directamente a ustedes o las incorporamos en el podcast, ya sea en el mito, en la pregunta de la semana o como tema central del podcast. De hecho, este tema era porque ustedes lo escribieron en las redes sociales. Una persona lo escribió en relación a los carbohidratos y la masa muscular también, en relación a el azúcar, porque venden programas como de 0 azúcar en tu vida y reseteate en 21 días. Claro, en 21 días, en 3 meses, lo que sea, pero la idea es que ustedes entiendan, tengan estos conocimientos en base a evidencia científica. Hay distintas maneras de ver la vida, como dice la Gigi, no es todo o no es nada todo, claro, no es blanco negro, siempre hay matices, y buscar el equilibrio. Mientras tengan asesoramiento de un buen profesional, yo creo que va a fluir súper bien y se van a sentir muy bien. Creo que más que lo que decimos siempre del peso en la balanza, es cómo nos vamos sintiendo, levantarse menos deshinchada, levantarse sin dolor de cabeza, poder cumplir con tus funciones laborales, de la maternidad, de deporte, de lo que sea, pero con energía, sin andar cansada. De hecho, es súper importante lo que tú dices. Me pasó esta semana, una paciente su objetivo era bajar de peso. Y lo primero que me dice, no sé si he bajado de peso, pero nunca me había sentido tan bien. Sí. Entonces yo le digo, ya, ¿y en qué lo notas? Me dijo, no me cuesta despertarme en la mañana, cuando me voy a acostar me duermo más profundamente, duermo bien, como que siento que es un descanso reparador y no como que estoy finalmente en estado de alerta antes de quedarme dormida.
no me baja este sueño post-almuerzo, no necesito dormir siesta. Entonces, por eso es lo que hablamos con la Dani siempre, de comer de manera planificada, en equilibrio, asesorarse, primero para tener una buena calidad de vida y sentirte bien, estar con energía. Bueno, ese es el propósito igual de este podcast. Así nació. La idea es vamos a hacer la primera temporada con 8 episodios y esos 8 episodios van un poco alineados a buscar el equilibrio, el tema de sentirse bien, no necesariamente que el número de la pesa haya bajado o haya subido, porque también hay unos que luchan por subir también de peso, sino que ese bienestar que te da la energía para poder disfrutar el día a día. ¿Ya? Así que, bueno, si nos quedó claro hoy día en relación a estos macronutrientes que siempre ven las grasas, el azúcar y los carbohidratos como villanos, no lo vean así, sino como una herramienta, una estrategia también para algunos casos. Y no juguemos a all-in, todo o nada, sino que vamos viendo los matices que podemos ir viendo desde el punto de vista nutricional. Y como dice la Dani, siempre con un equilibrio. Yo creo que quizás, no sé si te ha pasado también, pasa mucha gente que a veces va, no sé, eres la quinta, cuarta o sexta nutricionista y han pasado por muchas cosas, como lo que hablamos en el capítulo anterior, por ayuno, jugos detox, restricciones alimentarias, o de repente que te dicen, no, voy a comer tantas cantidades de calorías, que a veces incluso es menos que su metabolismo basal. Sí. Entonces, lo que dice la Dani es muy importante, comer en equilibrio, cuidarnos, ser flexibles en algunas cosas, ¿ya? No el yin y el yang, ¿ya? O todo negro o blanco, sino hay matices, hay grises y finalmente disfrutar la comida, que es lo más importante. Bueno, vamos a seguir con muchos capítulos. Bueno, hablamos de nutrición, ¿cierto? Somos nutricionistas, pero tenemos que ponerle enfoque también a la actividad física, que es un pilar fundamental, y todo lo que es salud mental, ¿sí? Esos 3 pilares, no podría existir un hábito realmente saludable. Es verdad que la alimentación es nuestro combustible, la energía principal. Sin la alimentación no podríamos vivir, pero el ejercicio también es una herramienta para salvar y envejecer más saludable, con más fuerza, más vitalidad, y la salud mental, que es tan importante de llevar una vida un poquito más optimista, de tomarse las cosas un poquito más tranquilo, de un día a la vez. Más reflexivo también, que esto también lo vamos a tocar en algunos capítulos. Tal cual. Así que, bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Antes de dar un chiquitito, recordar no comer con miedo. Ya que eso es súper importante, sino que tomar decisiones informadas. Muy bien, buen consejo ahí que nos da la Gigi. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de La Brújula Nutricional. Chao, cuídense.